Oramos. Padre, gracias. Siempre agradecidos a ti, Dios, por todas las cosas que pasan. Gracias, Dios, porque tú tienes control de las mínimas situaciones. Gracias porque nos estás llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gracias, Padre, porque la sangre preciosa de Cristo, su eficacia jamás pasa. Y podemos correr e ir a tus pies y decir: Padre, aquí estamos. ¿Cuántas veces nos has levantado? ¿Cuántas nos levantas, Señor? Solamente en ti confiamos. Entregamos, Señor, la reunión de esta noche. Entregamos, Dios, la palabra para que tú, Señor, nos ministres, nos ayudes y, Señor, que cada día nuestra comprensión sea mejor a lo que tú tienes por nosotros. Gracias, papito, te agradezco, te entrego mi vida, la vida, Señor, de mis hermanos, y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando del espíritu superior, ¿no ve? Y cómo este espíritu superior, que sabemos quién es, hace que uno tenga también un espíritu diferente, un espíritu superior. Hemos visto muchos hombres de la Biblia cómo han combatido. Hemos empezado, creo que con Daniel, y hemos ido trasladándonos en la palabra acerca de estos hombres que supieron combatir. Creo que firmemente que estos últimos tiempos, este espíritu superior, que prácticamente es el Espíritu Santo para nosotros, no nos va a acompañar. Y dice la palabra que cuando la iglesia se vaya, también se va a ir esa presencia, pero no para dejar la tierra, ¿no? Se va a ir con la iglesia, pero no en el mismo trabajo. En cambio, ahora nosotros gozamos de victoria, gozamos de los privilegios que Dios nos ha dado. En cambio, cuando sea la tribulación, dice: no hay de los moradores de la tierra. Ahora no tanto. Vimos la pelea que se sostiene contra el león y contra el oso. Estos hombres pelean contra esto que se opone en los últimos tiempos. Hemos estudiado la característica del león, muchas cosas, y luego hemos estudiado las características del oso, ¿no ve? Y el oso, haciendo un resumen, ataca gente inmadura, ¿no? ¿Se acuerdan? Gente inmadura. Cuando Eliseo, luego de que va ese delegado, es alguien que agarra el ministerio profético. Cuando Elías se va en carros de fuego, él agarra el manto, golpea las aguas, ¿no? Golpea las aguas de Dios donde está el Dios de Elías, pasa, y luego se va a Jericó. Y en Jericó existe un problema, ¿no? Las aguas están dañadas. Haciendo un resumen, todo era bueno, pero si no había buenas aguas, nada era bueno. Entonces, si bien céntricamente, no sé si comercialmente, esta ciudad era muy productiva, muy buena en su ubicación, pero tenía un problema: sus aguas eran malas. Y también había un origen, ¿no? No era porque eran malas por ser malas, sino el manantial donde fluía, de ahí salían malas aguas. Entonces se dice que la gente que quedaba embarazada, especialmente las mujeres, no llegaban a gestar adecuadamente a sus bebés, o si las gestaban, entonces estos niños tenían problemas de salud. Los animales del campo igual, de la misma manera, ¿se acuerdan? Parían, pero parían crías muertas. Entonces la producción había quedado por los suelos. Entonces, ¿qué había? Una maldición. Y la maldición venía por una fuente, ¿ya? Ahora, cuando los árboles crecían, también producían fruto, pero el fruto antes de madurar se caía, ¿no? Caía. Entonces no llegaba a los objetivos que debería llegar. Entonces se acercan a quien deben acercarse. En la anterior clase dijimos eso, ¿no? Es importante saber acercarse a quien debe acercarse. Entonces justamente se acercan a Eliseo y le dicen: no, tenemos un problema. Y este problema que tenemos es por las aguas. Entonces, sabiendo Eliseo, él dice: no, tráigame sal y tráigame una vasija nueva. Y él agarra la sal y lo echa. También hemos hecho un estudio de la sal, aunque no muy profundamente.
y dice que las aguas se sanaron. A partir de ahí toda maldición había quedado atrás, porque Dios había cambiado una ciudad maldita. ¿Por qué era maldita? Porque Josué lo maldijo, ¿se acuerdan? Maldito el que reconstruye esta ciudad. Sobre su hijo, su primogénito serán las bases, los cimientos, y sobre su hijo menor serán las otras cosas que necesitaba. Entonces murieron. Entonces había un origen, y el origen estaba totalmente destrozando esta ciudad. Pero cuando Eliseo viene, sana todo eso. Hasta ahí avanzamos, sana todo eso. Y de ahí hicimos, ¿no? Ya no voy a repetir todo eso, acerca de las aguas. Hasta ahora, estas aguas pueden ser dañinas para nuestras vidas. Nosotros somos casi 70% de agua, ¿ya? De agua. Entonces la pregunta, la Biblia dice, ¿no?, que el agua prefigura la palabra de Dios. Y si el agua es palabra de Dios, uno se pregunta, ¿cómo estoy yo con la palabra? Y de ahí vimos las muchas aguas, que por lo menos hemos avanzado una mitad de las aguas, porque hay otra mitad que ya no la hemos podido avanzar porque es largo. Y hemos visto las aguas de Naim, ya que era 2 fuentes. Hemos visto las aguas incontrolables, las aguas de amargura, las aguas de Meribá. Entonces hemos visto varias aguas. Todas estas aguas que hacían dañaban terriblemente. Pero Cantares 8:7 hay una promesa para nosotros. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. O sea, nuestras aguas, si están bien, van a producir, van a dar productividad. Por eso la Biblia dice, no, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si las aguas son buenas, entonces todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos va a salir bien. Y la Biblia dice eso, Josué dice eso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en ella, y todo lo que hagas, prosperarás. Entonces depende de las aguas. Entonces las aguas que yo tengo van a bien llevarme a buen recaudo, a buena situación, o las aguas me van a trasladar. Hemos visto las aguas de Judá. Siendo un ministro de alabanza, ¿qué pasó con sus aguas? Se metió con una ramera, ¿no ve? Y Judá significa alabanza. Y al meterse con una ramera casi ocasiona todo un problema. Hemos visto de otro varón que sus aguas eran aguas incontrolables, porque se metió ¿con quién? ¿Nos acordamos Rubén con quién se metió? Con la esposa de su padre. Entonces esto que era aguas incontrolables, y no tenía control de su vida sexual, y por no tener el control inclusive se metió ¿con quién? Con su propia madre. Ahora las aguas de amargura era guardar rencor en el corazón, que estaban destrozando todo. Las aguas de Meribá es que cuando había problemas se reconciliaron con Dios, y al reconciliarse con Dios no entraron más a la tierra prometida. Entonces hemos visto todos esos tipos de aguas, aguas hurtadas, las aguas estancadas. Las hurtadas hemos visto también cómo son, las aguas de Dimón, las aguas violentas, etcétera, etcétera. Ahora, a lo que yo quiero ir y a lo que hemos dicho es que Eliseo había hecho una obra bien grande en Jericó. Y la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas es igual, una obra bien grande. Ha sanado nuestras vidas, ha sanado el contenido de esta fuente, porque nosotros somos receptáculos, recipientes, somos vasijas. Y lo que yo contengo va a dar pues la situación de que va a ser productivo o no va a ser productivo, o si tu fruto va a caer antes de que madure. Entonces cuando Dios hizo la obra en mí, yo avancé en las cosas del Señor. Pero dijimos, ¿no ve? Cuando Eliseo hizo esta obra, esta ciudad cambió en su maldición. Y también dijimos que Dios es capaz, y bueno, no está bien lo que yo digo, porque Él es capaz en toda situación de cambiar cualquier maldición que existe en nuestra vida por bendición, si nosotros recurrimos a quien se debe, a Jesús, y vamos al origen de estas fuentes. Entonces de ahí Eliseo emprende rumbo, camino a Betel. Y Betel era una ciudad totalmente mala, igual que Jericó. Una ciudad con muchos problemas, con muchas situaciones y complicaciones. Y al subir les siguen unos jóvenes. Pues les dije, no, la edad que dicen de ellos era entre los 12 y 30 años. Inmaduros, no conocedores de la palabra, y empiezan a maldecir a Eliseo. Que lo vamos a ver. Entonces es de ahí que aparecen, ¿qué cosa? Las osas. Y matan 42 muchachos. Ahora veremos un poquito más de estas aguas contaminadas. En la iglesia debe haber agua pura.
En nuestra vida debe haber agua pura, palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí hartas aguas contaminadas. Veremos cómo nos contamina el enemigo y cómo podemos tal vez destrozar nuestra comunión con Dios. Tengo citas bíblicas, por favor, si puedo darles. A ver, Jonathan y Juanqui, Proverbios 20:22. Nathan, contigo, por favor, Eclesiastés 7:10. Seguimos. Ya, las dos entonces, las tres. Por favor, Jeremías 1:7. Ya, Esther y Juanita, Santiago 1:13. Jonathan y tu mamita, Job 2:10. Proverbios 3:28. Alex, ¿con quién estás? ¿Solito? No tienes Biblia, pero algo harás para tener agua. Vete aquí con Leo. No tengo Biblia. Hechos 10:15. Y te va a ayudar, ese joven es erudito, ese que está ahí. Ya, Hechos 10:15. Efesios 4:14. Mishu, ¿con quién puedes estar? Ya, Efesios 4:14. Mishu, Hechos 20:30. Ángela, ¿sí? Hechos 20:30. Y atrás está Joelito, 1 Timoteo 4:1 con Janine. La anterior lección ha sido una gran bendición al entender las aguas. Y ahora yo puedo comprender, según lo que dice Efesios, que la palabra es como agua para nuestras vidas. Si las aguas están contaminadas, estamos fregados en nuestra vida. Y lo que hace Jericó es contaminar las aguas por una maldición existente. Veamos aquí algunas otras contaminaciones de las aguas. ¿Ya? Proverbios capítulo 20, versículo 22. ¿Ya? Mientras lo leen, vayan leyéndolo. Eclesiastés 7:10, Jeremías 1:7, Santiago 1:13, Job 2:10, Proverbios 3:28, Hechos 10:15, Efesios 4:14, Hechos 20:30 y 1 Timoteo 4:1. Joelito, estás con Janine. Mishu no va a estar solo. A ver, vayamos con Proverbios 20:22, lo leeremos. No digas, yo me vengaré. Espera al Señor y Él te salvará. No son complicados. A ver, ¿cómo es Jonah y Juanqui? Tú tienes que ayudarle a Juanqui a Jonah, porque Jonah ha estado perdido durante mucho tiempo. ¿Cuál sería el agua contaminada aquí? ¿Cuál sería el agua contaminada? La venganza. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo que es malo? ¿Tomar venganza por nosotros mismos? La Biblia dice, no tomes venganza. Por más que te hagan daño, por más que te lastimen, por más situación que te calumnien cualquiera, no tomes venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero generalmente nosotros a veces podemos tomar venganza. Y esas son aguas contaminadas. Entonces, ¿se puede contaminar el corazón con aires de venganza? Sí. Aunque eso hemos visto en las otras aguas, ¿no? Porque viene amargura, viene dolor, muchas cosas, y puedo querer tomar represalia. Eclesiastés 7:10. Son sencillas, ¿se han dado cuenta? Eclesiastés 7:10. Ya. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. A ver, señores sabios. A ver, alguien ayúdele. ¿Dónde están las aguas contaminadas ahí? ¿Cuál? Pero yo puedo mirar el pasado. ¿Dónde está el error? En añorar aquello que era atrás, siempre mirando atrás. Pero más que eso dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Es como cuando uno dice, antes cuando no era cristiano me iba mejor. Mientras no tenía un ministerio estaba bien. Entonces, jamás puedes decirle a Dios, no puedes decirle a Dios que tu presente
Es malo. Y añorar una vida de atrás, o sea, no puede ser. Decir, no, mejor estaba antes de ser cristiano. O mejor estaba antes de ir a esa iglesia, hasta eso puedo decir. Veamos otra versión, por favor, una versión más sencilla. ¿Ya está bien esa? Dice, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. No podemos decir, no es ser sabio. Mejor me iba antes que ahora. Y es más, algunos hasta pueden maldecir. Maldigo el día que he ido a esa iglesia, o maldigo esto. No es de sabios. Entonces, ¿cómo están las aguas? Contaminadas. Porque nuestro presente con el Señor siempre va a ser mejor. Él tiene el control. Él tiene todo control en nuestras vidas. Y lo que nos pasa es para mejorarnos. El pasado no puede ser mejor a lo que nosotros tenemos. Y a veces es el error de los pastores, de mucha gente cuando decían, no, los jóvenes en mi tiempo hacíamos esto. Pero estos jóvenes de ahora, nada, no. Dice que David servía bien en su propia generación. Los tiempos pasados no pueden ser mejores que los de ahora conociendo a Dios. Porque cada vez que conoce a Dios, siempre es mejor que el pasado. Siempre es mejor que el pasado. La otra, entonces contaminada. Jeremías 1:7. Ahí está. Por favor, si me lo pueden leer. Y me dijo ya Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Te mande. ¿Cuál serían las aguas contaminadas ahí? ¿Cuál? Sí, pero al grupo vamos a preguntar. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Alguna vez les ha ocurrido decir cuando el Señor les habla y dice, no estoy listo todavía? No estoy listo. Envíalo a otro. Heme aquí, pero envíalo a Él. ¿No, Porque soy un niño. Yo me pregunto, ¿no? Y es cierto, o sea, la Biblia dice, ¿no?, que un neófito no debería estar a cargo de muchas cosas. Pero estamos viviendo los últimos tiempos y Dios está acelerando su discipulado. Entonces nadie debería tener una excusa de decir, soy un niño, no puedo. Si Dios te manda a hacer algo es porque Él confía que tú lo puedes hacer. Porque ¿cómo puede Dios darte un trabajo sabiendo que tú eres un niño y no lo puedes hacer? Él te ha dicho que sí lo puedes hacer. La Biblia es clara y específica. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño. No digas a alguien, no puedo hablar, no puedo expresarme, va a ser difícil, ¿cómo voy a llevar la obra? No, Dios te está mandando, Dios te está dando la oportunidad de ejercer tu ministerio y conocer la gloria de Dios. O sea, no digas que soy un niño, no lo hagas, ¿ya? No lo hagas, porque a todo lo que me envíes, ¿qué dice Dios? Irás tú. O sea, ¿qué suena ahí? Una orden. No, yo te estoy diciendo, yo sé por qué lo digo. Y si yo digo que tú vas a emprender un ministerio, lo vas a hacer. Y no eres un niño, ¿no? Y dirás todo lo que te mande. Ahora, Jeremías tenía temores, tenía temor de ellos, pero Dios le dice, no, yo estoy contigo. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Entonces, hoy sí necesitamos ese compromiso. Ya. Joelito, perdón, hablo de él, se lanzó al evangelismo. ¿Dijiste alguna vez, algún rato, soy un niño diciendo? ¿O te dio ganas? Sí, pero es necesario lanzarse. Es necesario lanzarse. Porque Dios es el que respalda. Y dice la Biblia, no, el reino de los cielos, ¿de quién es? De los violentos, de aquellos que creen en el Señor. Si nosotros le preguntáramos a Joel cómo fue con Mishu, creo que salieron su primer evangelismo, o sea, ¿cómo fue? No es fácil, no es fácil. Entonces, pero no digas, ya es hora.
No digas que eres un niño, porque el tiempo ya está cerca para ya admitir y recibir cosas que Dios nos está diciendo. Entonces Dios va a levantar a muchos. No digas que soy un niño. Esa es una contaminación. Vayamos por favor a la otra. Santiago 1:13. Ya, aunque cuatro. No importa. A ver. La otra versión, esa se va a entender, dice. A ver. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Pero ¿cuál es la contaminación? Decir algo que Dios está haciendo. Cuando uno mismo se tienta y dice, Dios me tenta. A ver, hagamos una pregunta. ¿Dios tienta? ¿Dios tienta? En este versículo en otro sí. Ya. ¿Dios tienta? Joel. Ya sabe, Leo sabe todo. Le ha consultado a ¿Dios tienta? Damaris, ¿Dios tienta? Dios tienta. Andate a ver al griego. O sea, para ver tentación yo tengo que ver dos palabras que la Biblia hace. Te vas a recordar, Leo, hemos hablado varias. Uno es el perazzo y esto es el dokimazo. Sí se acuerdan. Perazzo y dokimos casi son sinónimos, casi, pero tienen distintas interpretaciones. El perazzo es el hecho de la tentación que el diablo nos da para que nosotros caigamos del camino del Señor. Entonces, ¿eso hace Dios? No, jamás, nunca. Dios hace el dokimos, que también es una tentación, porque dice que Dios tentó, probó a Abraham para decirle, dame tu único hijo. Entonces, cuando Dios nos tienta, pues les digo, están similitudes las palabras, lo que hace es sacarte mejor, nunca hundirte, jamás hundirte. Entonces, cuando uno está en el perazzo, en la situación del enemigo, uno puede volverlo dokimos, ver la gloria de Dios. Lo voy a ver enseguida, ya como es una lección ya avanzada. Cuando alguno es tentado, esa es la palabra perazzo, ponle a ver, perazzo o peirazo. Si le ponemos, es probar, escudriñar, incitar, y Dios no puede incitar. Dios no incita. Disciplinar, examinar, pero el que hace el perazzo es el enemigo, aunque Dios puede usarlo al enemigo. En cambio, lo que Dios hace es el dokimos. ¿Y el dokimos qué es? Es otro tipo de tentación, pero es una tentación que te prueba. Como bienaventurado el varón que hubo soportado la tentación, porque recibirá la corona de vida. Entonces sí, Dios nos tienta. Y yo tendría muchos versículos para probarles eso, como no es parte del estudio, pero estoy diciendo, Dios tienta, pero no te tienta para hacerte caer, no tienta para destrozar tu vida, sino lo que Dios permite la prueba es para que tú hayas aprobado lo que Dios quiere es que apruebes. Entonces, ¿cómo aprobamos nosotros nuestra vida? A través de estas pruebas y de estas tentaciones. Pero jamás es para caer, nunca. Entonces, por eso cuando nos habla Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tentado es incitar a que caigas, a que te alejes de Dios, y Dios nunca tienta para eso. Entonces, más bien dice, no ve, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si vamos a tienta, es del mismo verbo que proviene, ¿ya? Es peirazó, es lo mismo. O sea, Dios no puede incitar a esto, jamás. No es la voluntad de Dios. Pero Dios sí te va a probar. O sea, haremos en un lenguaje sencillo. Les digo, ¿Dios nos probará? Esa es más fácil, ¿no? Su sinónimo también es tentación. Solo que en griego la palabra es dokimos, que significa probarte al fuego y salir mejor todavía.
mucho mejor. Entonces aquí Dios no tienta a nadie, ¿ya? Pero nosotros sí podemos decir, Dios me ha tentado, Dios me ha hecho caer en este infortunio. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Entonces sí, no tienes un concepto claro de la palabra de Dios. Yo tenía algo acá, a ver, les voy a estar. Santiago 1:12, veremos ahí arriba, Santiago 1:12. Santiago 1:12. ¿Ya? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. A ver, vamos a ponerlo en el griego. Miren, dice, así por subirlo, ahí está. Feliz, o sea, feliz el varón. Bienaventurado es, ¿qué se llama? Macairos. Feliz, ¿ya? Macairos, ¿ya? Feliz, el ish debe ser el varón. Iremos nomás, ya no iremos. Feliz el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación. A ver, ándala, es peirasmos. Dios lo ha permitido, pero Él no lo ha provocado. ¿Por qué? Seguimos. Porque cuando hayas resistido, ¿qué cosa? Pero ¿qué es la prueba? ¿No es lo mismo que la tentación? ¿Qué estás resistiendo? Pero ya es dóquimos. Y la palabra dóquimos, perdón, porque esté aquí, ya, perdón. Y la palabra dóquimos es propiamente aceptable, ser aprobado. Entonces, cuando Dios te tiente, cuando Dios te dé una prueba, no es para que caigas, es para que apruebes. Entonces, por ejemplo, en la situación de Job, ¿quién lo hizo? ¿Quién incitó? El diablo, pero Dios permitió. Y en muchos casos es Dios el que hace y nos prueba. Pero esa prueba jamás es para que caigamos. Significa también una moneda de alto precio, también significa el oro sometido al agua que sale totalmente aprobado. Entonces las tentaciones van a venir de parte de Dios, aunque les digo, los términos ya son dóquimos y perazzo y dóquimos. Pero Dios inclusive puede convertir el peirasmos en un dóquimos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Satanás puede venir e incitarme a hacer algo mal, que yo caiga en el camino. Pero si yo me agarro de Dios, ¿en qué lo vuelvo ese perazzo? En un dóquimos. Yo apruebo. Entonces por eso dice, feliz el varón, ¿ya? Muy feliz el varón que soporta la tentación, el peirasmos. O sea, ¿qué estoy soportando? Lo que el diablo me está haciendo. Porque cuando hayas resistido la prueba, pero ¿qué prueba? ¿No es esa tentación? ¿Me está entendiendo, no ve? ¿Qué prueba? ¿No es esa tentación? Sí es esa tentación. Pero esa tentación, ¿en qué se ha vuelto? En un dóquimos, ¿ya? ¿Y qué recibirá? La corona de vida. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, especialmente Santiago, harto habla del peirasmo y el dóquimos. Entonces ahí por eso dice, no, cuidado que tú le achaques a Dios todo lo que te está pasando. No es que Dios ha permitido, Dios ha hecho. No, tendrías que tener una seguridad. Y si no tenemos una seguridad, mejor decir, Señor, gracias. Yo sé que todo ayuda bien y voy a estar en ti. Porque si yo empiezo a ir en contra de Dios, ya mis aguas están contaminadas. Job, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién está? Job 2:10. Ah, ya. Job 2:10. Ya, Jonah, no me lo vas a leer pues, diciendo ya. Ya. Como suele hablar Cortés de las mujeres fatuas, has hablado bien. Si temeremos de Dios el bien, el mal, y no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Habían muerto sus hijos, había perdido todas sus propiedades. Entonces, ¿qué hace la mujer? Aquí, ¿quién tiene las aguas contaminadas? La mujer. Esto ya sería en pareja, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo estoy con mi esposa, lógicamente casado, pero si yo vengo el jueves y me dice, ya a la iglesia nomás, ¿no puede dar el Juanqui discipulado? La iglesia nomás.
odio a la iglesia, me traicionas. Yeah. ¿Qué está haciendo? Está hablando tonterías. Y es porque está contaminado. Una mujer siempre debería levantar, porque la mujer es corona del marido. ¿Qué quiere decir? Hace que el hombre realce en su ministerio, así como Dios es corona del Señor. Entonces aquí las aguas contaminadas son hablar necedades. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esto es entre pareja. Y a Job le saca también, como una tonta estás hablando, y como una necia, dice, ¿no ve? Entonces se produce una conflagración. Entonces, muchas veces como pareja vamos a tener problemas. Entonces ahí uno tiene que analizar. La prédica del domingo a mí me ha ayudado harto, hermanos, porque el contenido neto de lo que hemos hablado es, ¿no? ¿Qué abrigas en tu corazón? ¿Qué estás decidiendo en tu corazón? ¿Con qué intención estás haciendo eso? Entonces yo tengo que saber cuál es la intención. Entonces si tengo un problema con mi esposa, tengo que saber con qué intención estoy haciendo eso. ¿Cuál es la intención? Si al final entonces pueden ser puras tonterías las que se está hablando. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 28. Proverbios 3, 28. ¿Quién está? Proverbios. ¿Qué será? Sí, ¿tú estabas en ese grupo? ¿Tú estabas en ese grupo de esa cita? ¿Los dos? ¿Proverbios? ¿Y Job quién estaba? Ah, ¿tú solito? Ah, ¿te repetí? Ya está, pero está bien, está bien, está bien. Judy dice, no, si tienes oportunidad de hacer bien, ¿qué tienes que hacer? Hazlo. No digas, vuelve mañana. Pero también es específicamente este texto a quienes deben. O sea, lo que me debes, Leo, mañana volvé, te voy a pagar. Y si mañana vuelvo y no me paga, otra vez mañana. No digas eso, dice. No te niegues a hacer el bien, no dejes de pagar tus deudas y nunca digas, mañana volvé. Si tienes que pagar, paga. Y hemos hablado, ¿se acuerdan? Hay que pagar, no tenemos que tener deudas. Ahora las deudas no solamente eran económicas. ¿Alguien se acuerda qué deudas más podíamos tener? Perdón, compromisos. Hay hartas deudas. No le digas al Señor, mañana voy a cantar ya, hoy tengo problemas. No. Lo que tienes que cumplirlo hoy con el Señor. ¿Ya? Esa cita me está enseñando eso. Entonces uno puede contaminarse con las cosas, con estas aguas amargas. Sí. Hechos 10:15. Eso ya. Dale a Otzita. A ver. ¿Cómo es que han conversado, Joel? Porque aquí dice lo que Dios limpió, no lo llames como dice que no lo llames inmundo. ¿Qué puedes añadir, Leo? Ya lo ha dicho todo así. No, digamos, si quisiéramos contarnos aquí, ¿a qué se refiere que es lo contaminado acá? Bueno, Pedro llamaba común, según el sueño, a los gentiles. A los gentiles, exacto. Y Dios le decía que él ya los había purificado, o sea, él los estaba santificando y Pedro no podía hacer esa acepción de personas. ¿Cuáles serían las aguas contaminadas? El hecho de discriminar. Exacto. Discriminación, racismo. O sea, no puede haber eso. Todos somos iguales delante del Señor. Efesios 4:14, nos apuraremos. Efesios 4:14. ¿Estás, Mishu? Sí. Para que ya no seamos niños infantes, llevados por cualquiera todo viento de doctrina,
para engañar emplean con astucia los artimaños del error. ¿Cuáles serían las aguas contaminadas? Estaba viendo unas reflexiones y buenas, creo que bueno, igual, creo que también dice una doctrina errada, una doctrina falsa, ¿Quiénes son arrastrados? todo el pueblo, porque esto está hablando Pero no todo. contexto, habla que es A ver, léelo otra vez. bueno, para que ya no seamos niños ¿Quiénes son arrastrados? ¿A quiénes salen las osas? A los niños. en este caso, a los que recién se están convirtiendo, deberían ser niños espirituales y obviamente a los Claro, pero en este caso habría un problema, ¿no? O sea, que seguirás siendo niño en todo tu trayecto de vida. Y no puede ser. Tú tienes que crecer, debes crecer. Entonces, cuando eres, diremos, engañado por estas falsas doctrinas, cuando te has detenido en tu crecimiento. Entonces, cuando te detienes en tu crecimiento, cualquier doctrina te saca de la iglesia, más que todo de la sana enseñanza. Entonces, aquí tiene que ver mucho qué cosa, crecimiento. Primera Timoteo 4:1, es el último, ¿no? Estás Joel, ¿no? Ese debe estar sencillo. ¿Quién está Hechos? Angelita, dale. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es el agua contaminada aquí? Yo creo que, no sé, dice que habrán falsos maestros que vengan a decirles otras cosas. Creo que está bien escuchar la palabra para no apartar y no creer. ¿Qué dicen los demás? Pastor Víctor, ¿cuáles serán aquí las aguas contaminadas? Miren, dice, también algunos que ahora son, ¿quiénes? ¿Quiénes van a hacer qué? Aunque vamos a la Valera, dice, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación contaminada? Nosotros mismos. A ver. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntarse. Aunque me gusta más esta, porque dice van a hablar cosas perversas. ¿Y a quiénes van a jalar? A los niños, siempre va a ser los niños. ¿Quiénes insultaron a Eliseo? Los niños. Entonces, de ustedes mismos se levantará gente, o sea, por eso Pedro dice, no se extrañen si estas cosas suceden en la iglesia, no se extrañen, no crean que, ya, nunca pensé que en la iglesia esto iba a suceder. No te extrañes, porque va a suceder. Va a suceder. Pero si sucede y tú no has crecido, ¿cuál es el final? Te van a arrastrar. Ese es el problema. Entonces, cuando uno está con agua de Dios, por más que sucedan estas cosas, no te va a sacar de tus convicciones del Señor. La Biblia es clara, la Biblia dice, no, de entre ustedes, de ahí va a salir. Es necesario, dice la Biblia, si no recuerdo Santiago, que haya problemas entre ustedes, porque si no, ¿cómo conoceríamos, dice, no, a los que de verdad se han agarrado de Dios? Es necesario, dice. Entonces sí van a haber problemas. Entonces, ¿vamos a ser probados? Sí. Ahora, ¿quién va a probar? Dios tal vez en esa situación, pero va a haber el dóquimos y el peirazo. El peirazo para que caigamos, porque sí, pues, si hay gente que habla cosas perversas, ¿qué cosas perversas hablarían, por decir? Para arrastrarnos. Pero ¿qué cosas perversas? Está bien, cizaña, pero ¿qué cosas perversas? Una vez ha habido una reunión, digamos, esas de y en vez de animar, se empezó a hablar, digamos, que no debieron haber hecho esto, que deberían haber hecho así. Se han puesto a hablar de, digamos, más de conflictos, y en vez de animar, creo que Los han arrastrado.
Entonces se tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Y esas son aguas contaminadas, no son puras. 1 Timoteo 4:1, ahora sí. Joel. ¿Quiénes van a apostatar? Los que todavía no han madurado. ¿Por qué? Porque falta de discernimiento. Te cuento que no. Hasta los que han madurado van a apostatar. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe. ¿Qué es un apóstata? Alguien que niega la fe, que se divorcia de Dios. Pero en realidad el apóstata, entonces, ¿quién era? Era un hombre de fe. Si lo diría así, era el pastor. Pero ¿qué ha pasado con el pastor? Ha apostatado. O sea, ha negado su fe, dice, ¿no ve? Porque sí prestó atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ya Joel también nos explicó, gracias Joelito. Todas estas cosas van a ocurrir en este último tiempo. Hermanos, no nos extrañemos que en la iglesia, porque Pablo está, en este caso, Timoteo, cuando le hace la carta, está refiriéndose que los últimos problemas van a suceder dentro de la congregación. Entonces, dentro de la congregación necesito estar firme en mi convicción con el Señor. Yo he visto mucha gente que ha apostatado, personas que han sido, no mis ídolos, ¿no? Pero que admiraba en su forma de enseñar, pero que abandonaron la fe. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sé. Pero aquí dice, van a escuchar una doctrina, una enseñanza errada, una doctrina de demonios. Entonces vivimos los últimos tiempos. ¿Qué necesito? Esa palabra, el agua pura. Y una de las maneras que Dios ha permitido que en la iglesia haya agua es el ministerio del maestro. ¿Ya? Es bien importante el maestro en la iglesia, porque él da aguas, hace que esto fluya. Ahora, todo esto se desarrolla, ¿no? Con los pastores, etcétera, pero el maestro tiene un ministerio muy especial. Y si el pastor maestro falla, Dios le llama a cuentas. Por eso dice, es cosa difícil ser maestro. Si hablamos dentro de los ministerios, el ministerio que mayor condenación trae, ¿sabe cuál es? El maestro. Es el maestro. Es terrible ser maestro. Pero si tú estás con la palabra y no te apartas, entonces eso sí nos va a ayudar, ¿ya? Entonces yo lo había dicho, no digas yo pagaré mal por mal. Es un espíritu de venganza. Y hay más. Nunca digas los tiempos pasados fueron mejores. Nunca lo digas, porque el tiempo que vives con el Señor siempre va a ser mejor. No digas soy un niño, porque el Salmo 8:2 ¿qué dice? De la boca de los niños fundaste la fortaleza. Nunca digas, habla siempre cosas de Dios. No digas soy tentado por Dios, ya hemos hablado. No digas tonterías, o sea, no digas morite, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué objetivos has sacado? A ver, dime, todos estos años que has ido a la iglesia, ¿qué te han hecho? ¿Qué provecho has sacado? No digas tonterías, es hablar necedades. No digas vuelve mañana, no pagar lo que se debe. No digas impuro a lo que Dios limpió. A eso estábamos, ¿no? Con ellos.
Hay cosas que son limpias. Tito dice, ¿no? Todo lo que es puro para los puros, pero para el impuro todo está mal, todo es sucio, nada tiene lugar, nada tiene sentido, todo está mal. No, no es así. Vientos de doctrina, conversaciones perversas, Hechos 20:30, porque era habladuría mala que apartaba de la iglesia, y al final espíritus de engaño. Entonces Cristo es la sal de nuestras vidas. Entonces, si la sal es figura de santidad, va a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de decir. Cuando yo hablo con mi esposa, y eso hablamos a solas, yo le digo a mi esposa, y ella es testigo, ¿no? Le digo, cállate, hasta los ladrillos tienen oídos, le digo. ¿O no, Julie? Sí, no me acuerdo. Guardar silencio, digo, porque hasta los ladrillos tienen oídos. Es una forma retórica, ¿no? Simbólica de decir. Porque a veces no sabes. No hables cosas perversas, no digas nada malo. ¿Se acuerdan en qué capítulo en Eclesiastés hemos leído? Hay un ave que lleva todo lo que hablas. ¿No se acuerdan esa lección? Llevan hasta el trono de Dios. Entonces es como un chismoso que va y le dice a Dios, ¿has visto cómo habla? Entonces, muy importante, hermanos, tener sal en nuestras vidas. Ahora, esto es especial, ¿ya? Apocalipsis 12:15, ¿qué dice? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto ya es totalmente apocalíptico para lo que va a venir en el futuro. Esto es ya cuando el Señor llega a la tierra, ¿ya? Cuando se lleva, a la iglesia, y transcurren los 3 años y medio primero y los 3 años restantes después. Entonces, como la iglesia se ha ido, muchos también se han quedado, pero su objetivo del dragón, que es serpiente, y es dragón, porque si usted lee el verso que sigue, dice que es dragón. A ver, leamos el verso que sigue, por favor, Denisito. A ver, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y lo mismo está aquí, ¿no ve? Está lo mismo. ¿Qué ha pasado con la serpiente? ¿Qué se llama eso? Ha evolucionado. La serpiente aparece en el Génesis, y en el final, ¿cómo aparece? Como dragón. Nosotros, ¿cómo aparecemos? Hemos hablado de esa lección. Como corderos. ¿En qué nos transformamos, Leo? En león. Te di la respuesta. Son procesos de Dios. O sea, estos últimos tiempos tenemos característica de oveja, pero tenemos que ser leones para pelear. Ahora, lo que yo decía en este contenido, ¿no? La iglesia es arrebatada, muchos se quedan, la serpiente o el dragón los persigue, pero su objetivo real es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel va a someterse a una persecución increíble como que está pasando ahora. Entonces dice que el pueblo de Israel va a escapar al desierto. Casi todos concuerdan, que van a huir a una ciudad que se llama Petra, ¿ya? Muchos hasta ahora dicen que están poniendo pequeños trozos de la Biblia ahí en los agujeros que hay en Petra, porque se dice que no va a existir Biblia, el anticristo va a romper con todo eso, y el pueblo de Israel va a llegar ahí. Pero dice que la serpiente va a ir tras de ellos. ¿Y qué va a arrojar? Agua. ¿Y qué sería agua? Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué palabra está arrojando? Él también está arrojando agua, pero ¿qué palabra? Dale, ¿qué decías? Falsedades, maldiciones. Su intención es destruir al pueblo israelita. Pero la Biblia dice, ¿no ve? Quería que el río lo arrastrara. Por eso la Biblia dice, ¿no? Aunque ande dice, no, ni ríos ni agua va a poderme hacer daño. Es lo mismo que cuando Egipto salió, cuando los israelitas salieron de Egipto, igual Dios los sacó y el agua no les hizo daño. ¿A quién les hizo daño? Al pueblo egipcio. Entonces aquí dice, no, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. O sea, no va a lograr su objetivo. Y si nosotros seguimos leyendo Apocalipsis, se volvió contra sus descendientes, dice. Entonces eso va a ocurrir dentro de los 7 años que estamos hablando, en los 3 años y medio y en los otros 3 años y medio cuando Él se revele. Pero aquí nosotros, ¿qué quedamos?
que por más que Satanás arroje agua, agua falsa, como decía mi hermano, agua de maldiciones, y cualquier agua que salga de su boca no prosperará con los hijos de Dios, ni allá ni ahora, ahora menos, aunque muchos pueden apostatar, muchos pueden ser engañados, menos, hermanos. La palabra es algo que nos va a ayudar. 1 Timoteo 4:1, que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. La doctrina va a cambiar, todo va a cambiar. Y Satanás, esta serpiente que es dragón, está echando todas estas aguas contaminadas. Y lo que pedimos a Dios es que no desviarnos de la verdad, hermanos, no desviarnos de la palabra del Señor, porque podía traernos problemas más grandes. 1 Timoteo 4:2, esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Pero la anterior vez hemos dicho, ¿de dónde salen estos hombres? De la propia iglesia. Y han apostatado. Pedro dice: no se extrañen de lo que viene. No digas esta prueba qué gran. No, tiene que venir, porque la prueba, el dóquimos, tiene que salir en nosotros. Es la única manera de saber quiénes somos, cómo estamos y a cuál es nuestra situación. Apocalipsis 2:20. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga: falsos profetas, legalismo, matriarcado, información tergiversada. Todo eso es lo que está ocurriendo. Entonces Satanás ya ha lanzado sus aguas. Sí, ya ha lanzado sus aguas. ¿Quiere eliminar al pueblo? Sí, pero lo que viene es peor. Entonces va a haber falsos profetas, falsa palabra, legalismo, va a empezar a haber legalismo, el matriarcado o el feminismo que está en marcha en toda esta situación, informaciones tergiversadas de los medios de comunicación. No sé ustedes, pero yo no le creo nada a la TV, no tanto a la TV, sino a los que están ahí. No creo sus encuestas, no creo nada, hermano, no creo nada, porque no sé, ya no creo, pues, porque son mentiras, ya no. Pero ¿qué informaciones más vendrán en contra de Dios? Entonces vivimos en un tiempo donde el enemigo está arrojando ¿qué cosa? Agua, pero son aguas contaminadas. Aquí terminamos un poquito de las aguas. Ahora, lo que yo decía, ¿no? El gran milagro que hizo Eliseo fue sanar las aguas. Cuando las aguas se sanan, sana mi vida. Cuando sana mi vida, sana mi familia. Cuando sana mi familia, sana la ciudad. Entonces el enemigo no quiere que yo tenga aguas, no quiere, ¿ya? Las aguas es el producto de lo que Dios ha puesto en mi vida, es su palabra, y su palabra me va a cambiar en mí, me va a hacer pensar de manera adecuada, y eso que yo pienso va a hacer que mi familia piense de manera adecuada, y eso que yo tengo en mi familia va a impactar a la sociedad. Por eso decía en la anterior clase, si tú no estás sanado, ¿cómo puedes sanar a otros? Sánate a ti mismo. Entonces cuando Eliseo hace esa obra tan prodigiosa, ¿ya? En Jericó, la otra ciudad que viene es Betel. Ahí está yendo Eliseo a proclamar la misma verdad. Entonces, ¿qué dice? De Jericó Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban. Anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque, despedazaron a 42 muchachos. ¿Ya? Ahora bien, como pongo ahí, estos muchachos vinieron desde Jericó o bajaron desde Betel. No sabemos muy bien, no se aclara. Pero si siguieron, eran discípulos de Betel. Y si eran discípulos de Betel, no sabían de Dios, no conocían de Dios, porque ahí cambiaron las fechas de reunión, adoraron a los becerros. Entonces, ¿qué estaban impidiendo? Que Eliseo pudiera llegar a Betel. ¿Ya? Eso querían impedir. Más o menos estos muchachos estaban entre 12 a 30 años. Y Eliseo no era viejo. Eliseo dice que tenía 25 años. Pero el insulto estaba ahí. ¿Se acuerdan cuando le dicen, ¿no? ¿Qué significa calvo? Falto de inteligencia. Gracias. Ahora, falto de inteligencia. Luego, impuro, que estás con lepra. ¿No? Y cuando le dice sube, ¿qué significa? Hemos hablado también, sube, le dicen. Sí, uy, chavo. Le haces bien, creo, Leo.
¿Ya? Dice que Elías fue arrebatado. Gracias, Osito. Y cuando Elías fue arrebatado, él subió. Y dicen los profetas, ¿no ve? Que pensaron que en alguna montaña, en algún lugar cayó y buscaron, quisieron que busque. Entonces le dicen igual a Eliseo, ¿no? Subí y cae también por las montañas, cae por algún lugar, porque tú no vas a llegar a Betel, no vas a cambiar nada. Estamos tal vez empecinados en que Betel continúe así. Entonces así lo insultaron. Ahora muchos opinan que no solamente lo insultaron, sino tenían intentos de matarlo. Entonces Eliseo se volvió y clavándoles las vistas los maldijo en el nombre del Señor. Eso es lo que no encuentro hasta ahora. He leído he buscado hartos comentarios para que por lo menos me diga, ¿cómo los maldijo? ¿Cómo fue? No hay, no existe. Pero si tú fueras pastor, ¿ya? ¿Qué dirías si alguien te insulta? Sí, ¿no ve? Pero hay casos que Dios maldijo. La higuera, y hay varios casos que maldijo. Entonces, si bien, ahora eso viene, Leo, ¿no? A la intención de mi corazón. Por ejemplo, si yo voy a una casa y veo una enfermedad, ¿puedo maldecir la enfermedad? Porque yo puedo decir, enfermedad, te secas en el nombre de Jesús. Entonces, por eso yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que Eliseo dijo? Porque si ha salido de su corazón algo malo, en realidad no era un buen profeta. Pero aquí dice, los maldijo en el nombre del Señor, y esa es la clave. No podía decir, no, ojalá te mueras en el nombre de Jesús. No podía decir. Pero sí le había molestado, o dijo algo, no sé, que el Señor tome control. No sé, hermanos. Pero Eliseo estaba enojado. Pero su maldición no trajo las osas. Fue Dios quien intervino. ¿Por qué Dios intervino? También hemos hablado en la anterior clase. Porque no se puede parar la obra de Dios. No se puede detener lo que Dios ha empezado. Y aunque sea uno u otro, no se puede detener la obra de Dios. Yo recuerdo cierta vez con mi esposita en Viacha, unos hermanos de la iglesia me hicieron mucho daño, muchísimo daño. Y los pastores también somos carne y hueso. Y lloré mucho. Lloré harto, hermanos, lloré. ¿Y qué creen? ¿Qué pensamientos creo que hubo en mi cabecita? No fue tan espiritual como Leo. Los bendigo, Señor, que me sigan maldiciendo. No dije eso. Y dije, cuando me lleven a visitar, me llamen a visitar, no voy a ir. No voy a pisar su casa, Señor. Así dije. Y no sé si se acuerdan mi esposa. Ya. Y estábamos viviendo en Viacha y pasó eso. Me dejó muy mal porque a veces hay conversaciones que te lastiman, ¿verdad? Estaba así mi corazón duro. Cuando golpean la casa era la hermana que me estaba buscando, que quería que yo consagre su casa. No salí yo, salió mi esposa, alguien salió. Y me dijo, es la hermana Furfuruberta, que quiere que bendigas su casa. ¿No te acuerdas, Julie? ¿Nada? Ah, sí te acuerdas. Y yo le dije, no voy a ir. Que se busque otro pastor y que se lo bendiga. No voy a ir. Más bien que no salieron osos. Pero dije, no voy a ir. Y es ahí cuando Dios habla a tu vida. Y dije, sí, voy a ir. Pero hermanos, no se puede detener la obra. Ya depende de uno. ¿Se acuerdan una vez también subí al minibús y justo me senté en el asiento trasero y la hermana estaba ahí adelante? Hermana, ¿qué hermano usted le pasa? En pleno minibús me ha gritado. ¿Qué le habrá pasado? No sé. No respondí nada, no dije nada. Yo tenía que llegar a Cela y en medio camino en Tilata creo que me bajé. Y estuve mal. Dije, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Y pues me fui a mi casa, la obra seguía.
Y un día a las 4 de la mañana me llaman y me dice, pastor, estoy con mi hijo, tiene un dolor de cabeza, está a punto de morir, por favor venga a orar. Y ya le dije, ¿dónde están? De su casa a 2 cuadras. Me dijo. No le pregunté quién es ni nada. Ya vengo, le dije. Le dije a mi esposa, voy a ir. Mi esposa, no, ya no, mentira. Ya. Es que está aquí pues mi esposa, por eso estoy volviendo, ¿no? Y fui a ver y vi una movilidad. Y de lejos lo reconocí, la movilidad. Era la hermana que me había gritado y me había insultado en el minibús. Me paré y dije, ¿qué hago? ¿No ve? ¿Voy o no voy? Y lo que leo dice es cierto. No nos ha llamado Dios a maldecir. Pero muchas veces decimos cosas sin querer. Por eso la Biblia dice, no deis queja a vuestros pastores. Yo pregunto, ¿cuál sería la queja? Eso dice la Biblia, no den queja a sus pastores, dice, no, porque ellos darán cuenta de ustedes. Pregúntese, ¿qué queja sería? ¿Qué queja sería? No es maldición, pero ¿qué queja sería? Y me acerqué a la movilidad y le vi, hermana, ¿cómo está? Y pastor, mía. Pues me olvidé y oramos por la familia. Producto de eso, muchos de ellos son amigos muy fieles, pero mucho tiene que ver uno cómo reacciona. No sé qué habrá pasado con Eliseo, pero la pregunta es esta, ¿no? Con todo el respeto, hermanos, no pretendo decir nada, pero Dios puede intervenir defendiendo a sus siervos. Sí lo puede hacer, aunque nunca sería el objetivo nuestro ese, jamás debería ser. Pero Dios intervino. ¿Por qué? Uno, porque estaban queriendo frenar la obra de Dios. Segundo, querían impedir las aguas que sanen una ciudad. Tercero, si el Señor no reivindicaba, no daba su apoyo a ese profeta, todo iba a caer. Y más cuando sabiendo que estos jóvenes inclusive iban a tentar su vida. Entonces aparecieron 2 osas y despedazaron a 42 muchachos. Según los estudiosos dicen que eran más, pero 42 fueron despedazados. Yo sigo preguntando, ¿cómo los despedazaron 2 a 42? ¿Y en qué momento? ¿Cómo los destrozó, hermanos, las osas? Porque la obra debía seguir. Entonces, yo sé, Joel, el otro día me llamó, me dijo, pastor, no me dejan predicar aquí en la San Francisco. Pastor, ¿los insulto? Ya, no voy a decir. No me dijo eso, Joel, pero estoy así. Yo le dije, Joel, cuando yo he empezado, hasta tomates hasta me han pegado. Estate listo para todo eso, le dije. Estate preparado, porque evangelizar no siempre te van a recibir con rosas. Alguna vez va a venir gente que te va a golpear, que te va a dar. ¿Pero la obra va a continuar? Sí. Pero lo más penoso es que 2 osas pueden venir a defender tu ministerio. Ahora, pero yo no me voy a alegrar que vengan las 2 osas. No creo que Eliseo, Chavia, gracias Dios, aquellito más despedazármelo. Ese me ha gritado más. No creo. No creo. Ha de sentirse mal. Por eso dice, no deis motivos de queja a sus pastores. Yo nunca quisiera quejarme, pero a veces somos muy humanos, que puede salir pues algo. Y a mi esposa ella sabría, ¿no? Qué cosas se me salen. Hija, Mishu, no sé qué hacer. Mishu. Pero que no sean motivos de queja. No se puede parar la obra de Dios, hermanos. Estos últimos tiempos las osas van a aparecer en contra de aquellos que quieren parar la obra de Dios, pero también aparecieron contra David, porque lo querían matar a David. Pero David, como tenía el poder de Dios, agarró a ese oso, le abrió la mandíbula, rescató el cordero. Nosotros tenemos autoridad en nombre del Señor. Entonces nuestras aguas tienen que estar limpias en Dios. Entonces yo he decidido hacer algo en mi vida, aunque siempre lo he hecho. Somos parte de una organización que se llama las Asambleas de Dios, y no puedo oponerme a su avance. Yo no puedo levantarme en una reunión, no estoy de acuerdo, que esto no. Si hay algo que de verdad está mal, hablarlo de manera correcta, pero no oponerme, porque oponerse es oponerse a Dios mismo. Ahora, si hay situaciones correctas, está bien, de manera sana, pero estos muchachos tenían la intención de matar ¿a quién? A Eliseo. Entonces, cuando el pastor falla, que la intención no sea matarlo, sino restaurarlo, ¿verdad? Restaurarlo.
Entonces todas estas cosas suceden, sí, pasan, es motivo de que ocurra. Calvo significa sinónimo de desprecio, de falta de inteligencia, insultos, impuro con indicios de lepra en la cabeza. Los despreciaron, le dijeron, tú no vas a cambiar Betel, tú no vas a lograr tus objetivos, porque aquí vas a parar. Pero vuelvo a insistir, la obra de Dios no va a parar, aunque el pastor muera, no va a parar, no para, hermanos, no va a parar. Dios va a levantar a otros, pero a mí lo que más me llama la atención es que aquellos que se oponen están en un grave peligro. Dios nos ayude, si es por ignorancia, hermanos, que Dios nos perdone, pero si es sabiendo, es peor todavía. Es peor todavía. Despreciaron la limpieza de la palabra, la santidad, por tanto se opusieron ¿a quién? A Dios mismo. ¿Y Dios va a salir en defensa de su iglesia? Sí. Aunque puede pasar tiempo, pero Dios siempre va a defender. Ahora, no quiere decir, ahora por decir, si el caso era Eliseo que estaba mal, aún Dios lo va a disciplinar a Eliseo. Porque Eliseo también va a morir trágicamente. Muere, porque tal vez Dios iba a darle algo. En 2 Crónicas 36:16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y que no hubo remedio. Entonces hay gente que va a menospreciar. Ahora, como les digo, con razón o sin razón, ya Dios lo sabe. Pero dice que hasta que sube, o sea, Dios tiene paciencia, pero un momento llega que Dios va a defender el ministerio. Pero no solamente del pastor, hermano, en tu casa, en el hogar, en el lugar donde estás estudiando, estás proclamando la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Te desprecian. Ahí Dios puede impedir. Entonces, por eso nosotros estamos llamados en Timoteo a poner paz y a pedirle a Dios, o como en la cruz decir, no, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces es madurez, es crecimiento, pero sí Dios actúa. Entonces, ¿cómo eran niños inmaduros en cuanto a la palabra? Entonces, lo que estoy diciendo, ¿quiénes toman estas decisiones? ¿Quiénes dicen lo que dicen? ¿Quiénes no han madurado en la palabra? Y es cierto, ¿no? Todos, si recordamos nuestra niñez espiritual, ¿no dijimos algo que no era conveniente? Sí. ¿Nos denunciamos? ¿No nos salimos de la iglesia? ¿No dijimos algo inapropiado? Creo que todos. ¿O alguien no? Leo, nunca te has salido de la iglesia, ¿no? Te has salido. Ah, que recuerdo. Pero todos tenemos, ¿sí o no, Leito? Todos tenemos. Hay un momento en que estamos así. Entonces lo que Dios quiere es que maduremos, crezcamos. Levítico 24:16 dice, además el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Gracias a Dios que Jesús murió por nosotros, por eso seguimos vivos. ¿Y qué más dice? Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. Doy gracias a Dios que Jesucristo vino a limpiar todo eso. Y aún a pesar de nuestra condición actual, es el intercesor. Porque como les dije, nadie es libre de esta situación. Nosotros vamos diferentes niveles, tenemos esta reunión, otras reuniones, yo tengo reunión de pastores. Y a veces en reunión de pastores se escucha cosas de niños. Hermanos, ¿cuáles serán las consecuencias? Entonces, tengamos cuidado. ¿Ya? Tengamos cuidado y crezcamos en las cosas del Señor. Levítico 26:21. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo, que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestros ganados y los reducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. Es una maldición. Es por eso que Eliseo, cuando llega, rompe toda esta maldición. Entonces, como consejo y muy práctico, ya, si hay alguna vez un descontento en nuestras vidas, algo que no está bien, no pasemos a esa vereda de blasfemar, sino, como dice el Salmo, pon un guarda en mi boca, Señor. No permitas que haga algo que no sea correcto, porque puedo hacerme consejos. Ahora, peor para ustedes que han escuchado la lección. Peor, ¿no? Aunque si eras ignorante, igual Dios te iba a juzgar. Con ignorancia y sin ignorancia, igual te iba a juzgar. Con conocimiento, perdón. Entonces Dios está diciendo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas. Ahora, con esto terminaremos.
Si realmente Eliseo se enojó, ¿el enojo puede traernos buenas consecuencias? No, no. El enojo trae malas consecuencias. Veamos uno, Segunda Crónicas, ¿dónde está? El Talmud dice, ¿no? Esperemos primero la cita bíblica. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar, pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente ante los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Cuando estuvieron en el templo, Usías quería ofrecer algo que él nunca debía ofrecer. Eso correspondía a los sacerdotes. Pero él agarró el incienso: yo soy el rey, yo voy a ofrecer. Y se enojó y dijo: yo soy, o sea, a mí nadie me va a manejar. Es como yo dije: yo soy el pastor y se hace lo que yo digo acá, y punto. Se enojó de ira, y dice que cuando entró al templo a ofrecer el incienso, al instante le brotó lepra en la frente. Por eso la palabra calvo quiere decir también eso. Se le cae el pelo y está totalmente impuro. Él murió así. Ahora, por eso dice, no, una mosca destruye todo el perfume. ¿Se acuerdan? Una mosca. ¿Y qué es la mosca? Un momento de ira, un momento de rabia, que yo puedo pronunciar cualquier palabra que destroza todo. Y aquí, siendo un rey, en un momento de su enojo, lo destruyó todo en su vida. Vamos a este otro. 20:11. Entonces Moisés se levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y los animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciré este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Se acuerdan? Estaba enojado Moisés. Ya una vez él había hablado a la roca, pero ahora estaba enojado, molesto. Y el pueblo lo incitaba, lo enojaba, hasta agarró la vara y golpeó la roca. ¿Dios le apoyó? Sí. Pero nunca él entró a la tierra prometida. Él ni Aarón, no entraron. Entonces, un enojo nuestro puede traer severas consecuencias. A ver, veamos otro. Si no me acuerdo, esto es de Eliseo. Entonces añadió: toma las flechas, y él las tocó, y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y le dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Ahora parece un enojo santo, sí, porque es bien, ni el rey sabía, ¿no? Está Eliseo enfermo y le dice: golpea con tus flechas. Y él golpea 3. ¿Cómo 3? Debías golpear 5. Ahora por golpear 3 veces nomás vas a ganar. Está bien enojado contigo, dice. Y él muere enojado. Entonces el Talmud dice, ¿no?, que la exagerada reacción de Eliseo por su enojo le trajo consecuencias como su enfermedad a lo largo de su vida. Entonces parece que Eliseo murió enfermo. Pero esto desagradó a Jonás, otro, en gran manera, y se enojó. Y oró al Señor. No esto, y este es otro enojo de Jonás. Y se enoja, ¿no? Yo sabía, por eso no quería orar por el Jonathan. Sabía que volver a la iglesia. Yo no quería. ¿No? Jonás está así más o menos. Yo no quería. Sabía que tú los ibas a perdonar. Hay enojos que destrozan nuestras vidas. Y estos son enojos que destruyen el ministerio del Señor. ¿Ya? La próxima clase vamos a seguir hablando del espíritu superior. Pero si Eliseo de verdad se enojó, le trajo consecuencias. Pero en todo esto, ¿qué decimos? Dios respalda el ministerio, hermanos. En algunos puedes reivindicarlo a corto tiempo, otros a largo tiempo. No lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Ya? Pero bien lo que dijo Leo, quiero que eso quede en nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a maldecir, nos ha llamado a bendecir. Pero sigo preguntándome, cuando el Señor dice: no deis lugar
de queja a sus pastores. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? No es una maldición, pero ¿cómo me quejaría? Sí, Leo. Yeah. ¿Cuál es? O sea, digo, no. Yo tengo que cuidarme mucho de quejarme. Es preferible ir a los pies de Dios porque trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Últimamente Dios me ha ido mostrando, ya Dios sabe por qué, cosas que pasan. Y alguna vez lo he dicho y me he recibido insultos. ¿Qué se cree usted? Todo me han dicho. Y ese rato te sientes mal porque has transmitido una palabra del Señor. Y Dios en su debido tiempo coloca las cosas en su lugar. Pero no es decir, no, qué bien. Sino es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo digo, no solamente es el pastor, yo no estoy defendiendo mi ministerio, porque tenemos líderes. Imagínense si Esther se quejara. ¿Cuántas horas se quejara orando? O Juanita. ¿No ve? ¿Sería fatal? Sería terrible. No te quejes, Esther. Ya. Pero a veces salen las quejas. Entonces apoyemos a nuestros ministros. Si están haciendo mal, ayudémoslo a reparar ese daño, ¿no? Nadie es perfecto. Yo a veces soy muy condenado a veces por el enemigo, porque yo digo, no, el pastorado no es ingrato, no quiero decir que es ingrato, pero duele, porque no siempre puedes expresar todo lo que quieres. Tú tienes que cargar todo y callado tragártelo, y a veces no puedes defenderte, pero mejor. Es Dios quien defiende, pero ni así uno tiene que alegrarse. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé humildad, aún para llamar la atención a alguien. Aún para eso, que Dios nos ayude y nos guíe por caminos correctos. Entonces el agua que se mantenga pura, eso nos va a ayudar harto. La prédica del domingo a mí no saben cuánto me ha ayudado. Yo cada vez me pregunto, ¿qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? Entonces si veo una motivación mal, no lo voy a hacer, digo, no lo voy a hacer. Si la motivación es correcta, entonces voy. Me ha ayudado harto, esa prédica ha sido para mí. En todo sentido, ya sea en la iglesia, en cualquier cosa, mis motivaciones. Y hemos predicado el domingo, ¿no? Que por causa de las motivaciones que vino, el diluvio. Y las motivaciones que tengamos en nuestro corazón van a ser el último juicio de Dios sobre la tierra. Que el Señor nos guarde. 4 minutos o 5 minutos tal vez para alguna pregunta o tal vez complementación, por favor. En la Biblia dice, airaos, no pequéis. Al final como que sería lo que vamos a ver con estos ejemplos. Sería imposible decir que no deberíamos enojar. Ya, sí. Sí. Pero en ese momento tendríamos que poner dominio. Sí, tiene que estar el Espíritu Santo. Cuando el Señor se enojó en el templo, se enojó y agarró el chicote y dio. Pero nunca de él le salió palabras obscenas ni maldiciones, pero sí se enojó. Sí se enojó. Entonces tienes razón. ¿El pastor se enojará? ¿Sí? ¿Me has visto? Sí, sí, me enojo. Mi esposa sabe. Mi esposa dice, no hay que hacerle enojar a este chango. Dice. En la casa soy pues así. Aquí soy su pastor. Él ya no va a querer ir conmigo. Pero, hermanos, sí, nos podemos enojar. Y eso hemos hablado en lecciones. Pero que nuestro enojo sea controlado. Que el Señor nos ayude. Y tal vez en ese enojo sí podíamos decir algo inapropiado. Señor, me ha hecho daño, te lo pongo en tus manos. Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Despacito nomás corregilo. Ya está hecho. Que el Señor nos ayude. ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie? No se olviden algo que hemos aclarado hoy, que los problemas ¿de dónde van a salir? De aquí mismo. Las palabras perversas, de aquí mismo. Los falsos maestros, de aquí mismo.
Entonces los problemas son aquí. Sí, Jonah. Quería preguntar los actos que uno podría llegar a cometer por podría pausar o destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Claro, siempre, siempre. Porque cuando te has enojado de manera inadecuada significa que no estás maduro. Entonces tu llamado a veces se aleja un poco más. Los propósitos de Dios se alejan un poco más hasta que los controles. ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo economos de Dios, la economía de Dios? Entonces o alargas o acortas. Entonces cuando tú eres controlado, sabes, ves más los milagros del Señor, ves más los cambios. Pero mientras no, entonces como el pueblo de Egipto hay que vagar nomás 40 años hasta que mueran y otros entren. ¿Pero para qué 40 años? Si uno puede cambiar. Pero eso es con agua del Señor, con propósitos específicos. Pero sí, enojarse de manera inadecuada hace daño, mucho daño. Te trae problemas más a tu vida. Que el Señor nos ayude. Cesamos, ¿verdad? Sí. Señor, te damos gracias esta noche. Ha sido claro, Dios. No pretendo decir quién va a ser o quién no va a ser, porque hasta yo mismo con mi conducta podría hacer algo que es dañino a la congregación. Gracias, Padre, te pido que por favor me ayudes. Perdón, tal vez orando por mí, a ser siempre una bendición para la iglesia. Y cuando pase algo, Dios, dame el control. Cuando suceda algo, por favor, ten misericordia de mí. Pero no solamente de mí, sino de mis hermanos. Tu palabra dice, ustedes no están llamados a la venganza, déjenlo en las manos de Dios. Como dijo tu hijo Leo, bendíganlos. Yo me encargo, mía es la venganza, dice el Señor. Pero en tanto para nosotros es bendecir, orar por mis hermanos. Pero si alguna vez nos enojamos, que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Perdóname, Padre, si alguna vez he procedido mal. Porque Eliseo se enojó, hombres de Dios se enojaron y cometieron errores increíbles, y como Moisés no pudieron entrar a la tierra prometida. Señor, ayúdanos. Pero también te agradezco porque pones fe en mi vida, y no solamente en mí, sino en mis hermanos, de que la obra nadie la para. Nadie la va a parar, Señor. Puede salirse el pastor de la iglesia, puede salirse el hermano más notable tal vez de la iglesia no va a parar. La obra de Dios va a seguir. Y es más, si alguien se opone al avance de la iglesia, tú, Señor, defiendes tu obra. Y estas cosas vienen y destrozan todo aquello que va en contra de la obra de Dios. Pero contra David, contra el músico, contra el llamado de Dios, Él tiene poder sobre los osos y los venció, Señor. No sé cómo venga Satanás estos últimos tiempos, porque la fuerza del oso se lo ve en los animales en el Apocalipsis. Un oso que salió. Vemos, Señor, muchos relatos de estos osos. Pero que venga con toda la fuerza que venga, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Pero te pido algo, Señor, que mi agua nunca se contamine, que mi agua sea clara, que tu palabra me instruya, me enseñe, me corrija, Señor, y a todos nosotros nos dé fuerzas para seguir adelante. Gracias, papá, por todo este tiempo que nos has hablado, por todo este tiempo que has dado palabras de vida para nosotros. Ayúdame, Señor. También humildemente te pido el respaldo de tu iglesia para este viaje que vamos a hacer, Señor, a Perú. Y, Señor, tú puedas ayudarme a ministrar en estas distintas ciudades que vamos a estar. Que podamos dar palabras, Señor, y compartir tu evangelio. Y que tu humildad, Señor, siga mi vida. Por favor, la humildad me caracterice. Y mientras tanto la iglesia no para, Señor. No es porque el pastor esté, la obra no para, Señor. Y quien enseñe lo puede hacer doblemente mejor, inclusive, Padre. Te pido que bendigas, Dios, este tiempo de salida, y guardes a mis hermanos, y me guardes a mí y a mi familia también, Dios. Gracias por todo. También te pedimos hoy que bendigas las ofrendas que vamos a recoger. Que, Señor, cuando estudiemos el hombre superior, la ofrenda que da y cómo para las maldiciones,
nuestro corazón va a cambiar en cuanto a la ofrenda. Pero aún así, como Juanqui decía alguna vez, jamás obligamos. Pero el ofrendante que sabe los beneficios que recibe de lo que da a Dios, Señor, siempre va a ofrendar con un corazón alegre y no por obligación. Gracias, papito, te agradezco una vez más y bendigo esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui. Amén. Les invitamos a pasar a ofrendar, hermanos. Aquí